Vamos una vez más a la porción que hemos estado estudiando en el libro de los Salmos, el número 42, versículo primero dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hasta aquí por el momento la lectura, ya buscaremos otros pasajes. Bueno, hemos hablado ya muchas cosas acerca de este salmo. Sabemos que el autor específico de él no lo conocemos, no conocemos como es el caso de los salmos que ha escrito David, como los salmos que escribió Moisés. En este caso no tenemos con claridad la identidad del autor de este salmo. Tampoco sabemos cuál era su situación, qué era lo que puntualmente estaba viviendo, pero sí sabemos que su condición no era grata, que estaba atravesando por momentos de dificultad, por momentos de sufrimiento, que en medio de estos sufrimientos él anhelaba la presencia de Dios y que por alguna circunstancia él no podía estar cerca de la casa de Dios. En primer lugar, cuando Dios mandó a Moisés que construyera el tabernáculo, ese era el lugar, era el tabernáculo, se llamaba el tabernáculo de reunión. Era el lugar donde el pueblo se reunía con Dios. Ese lugar, de manera simbólica, era el que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Posteriormente fue construido el templo, y ese era el lugar donde el pueblo de Israel se acercaba para reunirse con Dios, para estar en la presencia de Dios. Ellos no lo podían hacer en cualquier lugar donde ellos estimaran conveniente. Ellos no lo podían hacer en sus casas, reunirse con Dios. Ellos tenían que acercarse al templo, en primera instancia al tabernáculo y posteriormente al templo, a reunirse con Dios. Por alguna circunstancia, lo que este salmista, lo que este autor estaba viviendo, le impedía estar cerca
de la casa de Dios, de la presencia de Dios. Sin embargo, él la anhelaba. Entonces, luego de que él exclama, haciendo visible y audible su anhelo y su deseo de la presencia de Dios, él trae a la memoria los recuerdos de Dios. Si bien él no podía estar cerca de la casa de Dios, sí podía traer a la memoria al Dios de la casa, haciendo un juego de palabras. El versículo 6, que fue lo último que estuvimos viendo, dice en la segunda parte: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Misá. Y decíamos en esa oportunidad que cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por momentos de angustia, bien hace a nuestra alma traer a la memoria los recuerdos de Dios. Los recuerdos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando sin lugar a duda ya habremos pasado por momentos como ese. Uno no sufre, por llamarlo de alguna manera, solo una vez en la vida. Hay momentos en los cuales tenemos que sobrellevar y convivir con la aflicción, con el sufrimiento. Y a veces son momentos en un número mayor del que tal vez quisieran. Entonces el creyente en esos momentos debiese traer a la memoria la presencia de Dios, el carácter de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. El pueblo de Israel muchas veces fue criticado de parte de Dios, y Dios mismo le reprochaba que ellos olvidaban con facilidad lo que Él había hecho con ellos. Él los había sacado con mano poderosa desde la tierra de Egipto, desde la esclavitud que allí ellos vivían. Los había sacado, los sacó con tremendos prodigios y señales, pero ni tal habían salido de Egipto y ya estaban quejándose y murmurando en contra de Dios, olvidando lo que Dios recién había hecho por ellos, quejándose porque no tenían el alimento. Dios les proveyó de alimento, Dios les hizo llover del cielo el pan, el maná, Dios les trajo codornices para que ellos comieran, Dios les hizo salir agua de una roca. Sin embargo, a pesar de toda esta buena mano de Dios, el pueblo constantemente, una y otra vez, olvidaba lo que Dios había hecho con él. Y yo les decía que para mí esto tiene un nombre de una enfermedad, y yo la denominaba el Alzheimer espiritual que a veces el creyente tiene, que olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que olvidamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha sustentado cuando lo hemos necesitado? ¿Cuántas veces Dios ha estado ahí para levantarnos cuando caemos? Bueno, esos recuerdos de cómo ha sido Dios, del carácter de Dios en esos momentos, son los que tenemos que traer a nuestra memoria. Dice el salmista: me acordaré en medio del sufrimiento. El versículo 6 parte diciendo: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Bueno, en medio de este abatimiento, el salmista dice: me acordaré por tanto de ti. Cuando mi alma está abatida, me acordaré de ti. Cuando estoy sufriendo, me acordaré de ti. Traeré esos recuerdos frescos de tu bondad, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia para conmigo. Una vez que él exclama esto, sigue expresando su condición. Y el versículo 7 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Luego
de traer a la memoria los recuerdos de Dios, el salmista continúa describiendo y expresando su condición actual. Y él hace algo que uno a simple vista podría decir que pareciera un reproche hacia Dios. Él dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Lo que aquí él está expresando es que sus sufrimientos, la situación triste, agobiante que él está atravesando, tiene un responsable, y ese responsable es Dios. Dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, él le atribuye a Dios su sufrimiento. Él está declarando que aquel que está permitiendo que él se encuentre en esa condición es Dios. Todas tus olas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él siente que este mar impetuoso, este océano implacable, está cayendo sobre él. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de casi ahogarse, o de que una ola les caiga encima. Yo me acuerdo que cuando tenía unos 8 años, 10 años, íbamos habitualmente con la familia en el lugar donde yo vivo, se hacían paseos a la playa, y en esos tiempos iban todas las familias de la población juntas a la playa. No sé, uno inquieto, ustedes me conocerán si hoy día estoy inquieto y no me cuesta estar tranquilo, imagínense a los 8 años. Y me acuerdo que me gustaba ir a meterme ahí a la entradita nomás, porque todavía sigo sin saber nada. Entonces, me acuerdo que me decían: ya, pero aquí cerca de donde estamos nosotros. Y yo me acuerdo que estaba ahí, y como que uno, como niño, no es muy usual que uno sea obediente. Hay excepciones. Entonces, como que yo miraba y a poquito me iba acercando un poco más, hasta que de repente vino una ola. Ustedes entenderán, no tenía que ser una ola muy grande para causar un efecto que a mí me produciera temor. Entonces me acuerdo que me tomó esta olita, que para mí era un tsunami, me tomó esta olita y me dio una vuelta, y bueno, ahí salí llorando y corriendo donde estaba mi familia. Pero esa sensación de angustia de que una ola cayera sobre mí, de que una ola me tomara y hiciera lo que quisiera conmigo, me produjo angustia, una angustia para mi edad. Bueno, el salmista expresa que las olas de Dios, estas olas impetuosas, estas ondas furiosas, han caído sobre él. Y no estamos hablando de una olita así como la que a mí me tocó experimentar. Pareciera que aquí es inevitable que nuestros pensamientos, al leer este pasaje: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pareciera inevitable, al leer estas líneas, llevar nuestros pensamientos y nuestra mirada hacia el Calvario. Aquel momento donde el Hijo sentía como todo el furor de la ira de Dios estaba cayendo sobre él. Aquel momento de angustia donde Cristo fue el receptor de la ira santa, justa de Dios. Acompáñenme al profeta Isaías. Un capítulo, un pasaje que no será nuevo para nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Qué dice después? Por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Pero quién fue el que dejó caer el castigo sobre el Hijo? El Padre. Fue el castigo que merecían nuestros pecados, que Dios debía darnos a nosotros ese castigo, pero ese castigo fue sobre él. Y fue el Padre quien dejó caer su ira sobre Cristo. Versículo 10 del mismo capítulo 53. Con todo eso dice, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fue Dios el Padre quien allí en la cruz quebrantó al Hijo. Fue el Padre quien en aquella cruz le sujetó a padecimiento. El salmista dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Nos pareciera escuchar al Señor Jesucristo allí en la cruz. Pareciera que estuviéramos escuchando estas palabras de sus propios labios. Cuando en medio de la angustia reconocía que era Dios el que estaba detrás de aquello. Era Dios el que estaba detrás de aquel castigo. Sin embargo, el Hijo se sometió a la voluntad del Padre y Él lo expresó muchas veces. Si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en otra porción, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo, como en el rollo está escrito de él. El Hijo se sometió, se sujetó a la voluntad del Padre, aquella voluntad que implicaba un castigo sobre él, aquella voluntad que implicaba que la ira de Dios cayera sobre él. Él se sujetó. Y tal como el Hijo se sometió a la voluntad de Dios, aunque ésta implicara sufrimiento, nosotros también como hijos debemos aceptar en los momentos de dificultad, debemos aceptar y reconocer la soberanía y la autoridad que Dios tiene de nuestras vidas. A veces es Dios el que está provocando el sufrimiento en nuestras vidas. A veces es Dios el que está permitiendo el sufrimiento en nuestras vidas. Y aun cuando a veces ese sufrimiento es causa de nuestros pecados, es Dios el que está ahí detrás controlando esa situación. Pareciera ser complejo que en los momentos de angustia seamos capaces de reconocer a Dios como aquel que controla absolutamente nuestra vida y que es soberano sobre nuestras vidas. Eso es lo que hace el salmista. Reconoce que en medio de su angustia, en medio de su sufrimiento, Dios está ahí presente. Todas tus olas, todas tus ondas y tus olas cayeron sobre él. Él está atribuyendo a Dios como la posible causa de su angustia, de su dolor. Pero a pesar de esto, por eso yo le decía que al principio podría parecernos que es como un reproche,
Pero miren lo que él continúa diciendo el versículo siguiente. Pero de día, versículo 8, mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. No es un caso aislado el ver que el salmista, el reconocer que Dios está detrás de su sufrimiento. Tal vez él no sabía si esto era así realmente. No sabía si era Dios el que estaba provocando o permitiendo que él sufriera lo que estaba sufriendo. Pero si ese era el caso, él lo reconocía. Y como les digo, no es un caso aislado en las Escrituras. Lo citábamos ya el estudio pasado, pero Job también declara algo similar. Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó.